Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Muchísimas gracias. Saludo con cariño a los integrantes del panel de esta sesión inaugural de la Conferencia Internacional Hablemos de Salario Suficiente. A eso venimos. Conferencia internacional y a activar el debate nacional sobre cómo podemos lograr un salario mínimo que sea suficiente para vivir. Hoy el salario mínimo viola la Constitución, se ubica por debajo de la línea de pobreza oficialmente reconocida por el Estado mexicano a través de su instrumento constitucional para medición de pobreza, que es el Coneval. Al salario mínimo le faltan 17 pesos por lo menos para cubrir la sobrevivencia, no lo digno, la sobrevivencia para una persona, no para su familia, como dice la Constitución. Pero se dicen muchas cosas sobre los efectos del salario mínimo. Se dice que pareciera que todos los equilibrios económicos y macroeconómicos del país dependen de mantener a los trabajadores en pobreza. Eso no puede ser, eso no puede seguir así. No podemos aceptar que el contexto económico adverso internacional genere una nueva ola de empobrecimiento. Así que estamos aquí para presentar. Tenemos el honor de tener entre nosotros a muchos de los más distinguidos y expertos en la materia de diferentes países, sobre todo de los Estados Unidos, pero también a los profesores Dale y Wolfson, que tienen el estudio más completo sobre los diferentes contextos a nivel internacional y que nos hicieron el favor de aceptar la invitación de venir a esta conferencia internacional. Así que sin más vamos a iniciar los trabajos de esta conferencia con esta sesión inaugural en este evento organizado y promovido por el Instituto de Estudios para la Transición para la Democracia, que preside Ricardo Becerra, y nos acompaña aquí su fundador y primer presidente, José Woldenberg, por la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas, y nos acompaña aquí su representante, el señor Hugo Beteta, y que hacemos con el respaldo no solo económico, sino también con muchas ideas y muchos contactos de la Fundación Ford, quien ha colocado a la desigualdad en el centro de su agenda para nuestro país y para el mundo, y nos acompaña aquí su representante para México y Centroamérica, Elena Hofbauer. Sin más, vamos a dar paso a las intervenciones de esta sesión inaugural, y le pido a Elena Hofbauer de la Fundación Ford, representante de la Fundación Ford para México y para Centroamérica, nos dirija su mensaje en esta sesión inaugural. Bienvenida, Elena. Muchísimas gracias, Rogelio. Antes que nada, agradezco de estar aquí con todos ustedes, de compartir este panel inaugural con José, con Hugo, con Rogelio. Es un honor para nosotros poder estar apoyando esta iniciativa. Y vale la pena resaltar, simplemente porque el tiempo se alineó de manera fortuita para así hacerlo, un artículo que salió publicado el domingo en el New York Times, intitulado "Millones salen de la pobreza en Estados Unidos finalmente". Es importante hacer énfasis en esto porque este artículo pone en la mesa de manera clarísima que 3.5 millones de personas acaban de salir de la pobreza en este país vecino nuestro, porque los empleadores empezaron a aplicar un salario mínimo mayor a quienes estaban en estos trabajos. Las ganancias netas en número de empleos generados y en número de mejora de salario se reflejaron particularmente en el espectro de los empleos más bajos, teniendo por lo tanto un impacto positivo, significativo, en quienes están en situación más precaria. Sobra decir que para quienes están en la parte más baja del cambio en el salario
Es la diferencia entre irse a la cama hambriento o irse a la cama habiendo tomado alimentos adecuados y suficientes. Es la diferencia entre dejar a tus hijos en la escuela o entre sacarlos de la escuela para insertarlos en un mercado laboral de condiciones precarias, ínfimas, y en las cuales la situación a la que se van a enfrentar va a ser básicamente la misma a la que se están enfrentando sus padres y madres y que no les permite sostener a una familia. Como bien decía Rogelio, la Fundación Ford ha decidido reorientar todas sus actividades en todo el mundo, en todos los lugares en donde tenemos oficinas, a la desigualdad. Y el combate a la desigualdad lo hemos adoptado como el eje central de nuestro trabajo porque estamos convencidos de que es el problema principal de nuestros tiempos. Y también estamos convencidos de que en realidad la desigualdad no es inevitable. Es resultado de una serie de decisiones. Y esas decisiones, muchas de las cuales se dan en el ámbito público, son las que llevan a una situación absoluta y totalmente desventajosa para ciertos sectores de la población. Fueron las decisiones de unos cuantos las que llevaron a lo largo de las últimas décadas a que se haya convertido en un dogma de fe que el crecimiento económico y la reducción de la desigualdad son mutuamente excluyentes. En realidad no tiene que ser así, porque el crecimiento económico no tiene que verse como algo que se da gracias a los ahorros que se dan en los salarios de las personas que trabajan. En este sentido, Henry Ford, que claramente está vinculado de alguna manera con la fundación a la que represento, fue un visionario capitalista al decidir que sus trabajadores tenían que tener un buen salario para que pudieran comprar los coches que estaban fabricando y muchos otros enseres y artículos que estaban a disposición, y de esta manera generar estabilidad en la fuerza laboral y activar la economía. Activar la economía. Esa es la frase que está ausente en lo que estamos viviendo nosotros. Entonces, ¿de qué lado del debate se ha situado nuestro país? ¿Dónde estamos en realidad? México es la 12ª economía del mundo y, sin embargo, 53% de su población no tiene los ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. De 17 países latinoamericanos, ocupamos el lugar número 15 en lo que se refiere a salario mínimo, que es de $129 y bajando, evidentemente. Si Costa Rica, que no está ni de lejos cerca a ocupar el 12º lugar de la economía en el mundo, puede permitirse un salario mínimo de $534 mensuales, ¿por qué México está en el nivel en el que está? Para todo efecto práctico, el salario mínimo en nuestro país perdió 3/4 partes de su valor real entre el 76 y el 95. Y como ya comentó Rogelio, ese valor es insuficiente para costear la canasta básica indispensable de acuerdo a los mecanismos que se utilizan para medir la pobreza en nuestro país. Entonces tenemos una serie de datos desconcertantes que nos pintan una historia difícil, sobre todo difícil, injusta, inadecuada, incorrecta en términos de modelo, sobre todo si pensamos que son 7 millones de personas de la población económicamente activa quienes están trabajando por este salario. Déjenme decirlo de manera muy clara,
no es que sean personas que no tienen trabajo, no es que sean personas que medio trabajan, son personas que trabajan y a pesar de trabajar son pobres y no pueden satisfacer mínimamente sus necesidades, sin hablar ya de lo que son las necesidades de su familia. Al respecto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha dicho, y leo la cita textual: las cifras de pobreza de México reflejan una problemática que hace necesario enfatizar que la suficiencia del salario mínimo es un tema de derechos humanos, toda vez que un monto que no asegura la cobertura de los satisfactores más elementales para vivir dignamente impide la realización de diversos derechos básicos. Entonces, ¿cuáles son las decisiones que nos han llevado por este derrotero? ¿Qué justifica que una parte significante de la fuerza laboral de este país trabaje sin ganar lo suficiente para vivir? ¿Y a quiénes benefician estas decisiones? Creemos que es hora de revisar las reglas de nuestra economía, buscando sentar las bases para un país más próspero y con menos desigualdades. Sin la reducción de las desigualdades no se va a lograr una prosperidad sostenible. Para ello, hace falta revisar críticamente el papel que ha jugado la Comisión Nacional de Salarios Mínimos con un presidente que lleva 25 años en el cargo, el papel que ha jugado año tras año el Banco de México y los incentivos y facilidades que el gobierno concede para que se genere ganancia económica sin tener que pagar los salarios que se deben de pagar. Esperamos que los 2 días de debate que se inauguran hoy nos permitan empezar a discutir las premisas necesarias para redefinir el modelo económico en México y para construir un nuevo paradigma en el cual el salario, un salario adecuado, se entienda como un derecho humano y no simplemente como un criterio técnico que se aplica sin importar la pobreza que genera. Bienvenidos a este foro, bienvenidos a estas discusiones y esperamos que de verdad con este esfuerzo podamos empezar a posicionar un tema que es de la más alta importancia. Muchas gracias, Rogelio. Muchas gracias, Elena. Ahora, sin más, permítanme dar la bienvenida especialmente a la Secretaria del Trabajo del Gobierno de la Ciudad de México, que nos acompaña aquí, Amalia García. Gracias por acompañarnos, Amalia. Conocemos el compromiso del Gobierno de la Ciudad con el tema. Te agradecemos mucho tu presencia. Esperamos que haya muchos más tomadores de decisiones que escuchen estos mensajes. Vamos ahora a dar la palabra a Hugo Beteta, el representante de la Comisión Económica para América Latina, quien ha sumado su apoyo a estas reflexiones, a esta conferencia internacional, y quien desde hace muchos años, pero sobre todo en los años más recientes, han insistido mucho en la importancia de lograr formas de enfrentar la desigualdad para justamente reducir la pobreza. Pero mejor yo no adelanto el mensaje. Hugo, por favor. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Es un gusto y un honor compartir la mesa con Elena, con Rogelio, con José y también, por supuesto, con Amalia, que está en el foro, pero que ha trabajado muchísimo por estos temas. Déjeme comenzar con una cita del informe, y por cierto, lo que dijo Elena coincide plenamente con mucho del pensamiento de la CEPAL. En junio pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos publicó un documento que les recomiendo, que se llama El Salario Mínimo y los Derechos Humanos, colocando estándares de derechos sobre el tema del salario y desde la perspectiva de derechos humanos. Y ahí tienen una cita que a mí me hizo reflexionar mucho, que dice que el salario mínimo constituye un núcleo esencial en el cumplimiento de los derechos humanos. Esa vinculación
de los derechos humanos con la parte económica nos está haciendo mucha falta en nuestras sociedades. Siempre pensamos que los temas de derechos humanos son temas de derechos políticos, derechos culturales, pero la parte de los derechos económicos siempre está como por atrás. Y aquí, en junio, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en un artículo que sacan hoy, por cierto, sale explícitamente a decir que el tema del salario es un núcleo esencial en el cumplimiento de los derechos humanos que por supuesto están consagrados en la Constitución mexicana. Ya hemos dicho Amalia se refirió que el salario mínimo en México perdió un 75% de su valor entre el 76 y el 86 y luego se mantuvo como a moderados ajustes por inflación. Pero lo que a nosotros nos sorprendió en la CEPAL fue cuando hicimos una comparación muy sencilla. Comparamos dos cifras oficiales, la línea de pobreza oficial con el salario mínimo. Y nos brincó una gráfica que causó muchísimos problemas diplomáticos, lo tengo que admitir aquí, fue hace 3 años, que México era el único país de América Latina donde el salario mínimo era una fracción de la línea de pobreza. Los datos, y es paradójico, porque México fue de los primeros países de América Latina que consagró en su constitución, en el artículo 123 constitucional, una definición del salario mínimo. Entonces es absolutamente paradójico que hoy, en el siglo XXI, una de las economías más sofisticadas de América Latina sea a su vez la que tenga la menor relación de salario mínimo a línea de pobreza. Hoy un trabajador que gana el salario mínimo se mantiene por debajo de la línea de la pobreza y además México, a diferencia de otros países, tiene datos y tiene instituciones que revelan lo que está pasando. El índice de tendencia laboral de la pobreza es medido en muy pocos países y México es uno de ellos, y confirma que los trabajadores aquí pasan hambre y confirma por supuesto que se viola la Constitución todos los días. En este contexto creo yo que tenemos que deconstruir qué es lo que ha pasado acá. En eso creo que hay claves interesantes. Aquí me voy a referir al artículo de creo que regresó así. En diciembre la UNAM publicó un artículo sumamente interesante de Jaime Ross, uno de los grandes economistas mexicanos, que trataba de explicar una cuestión. Ustedes saben, la CEPAL ha venido trabajando en los últimos años de entender la dinámica de la desigualdad, no solo la de la pobreza. Y en el caso de México también brinca otro dato. Es el segundo país más bajo de América Latina en cuanto a la participación de los salarios en el PIB. Hace muchos años los economistas nos preocupábamos de la distribución funcional, es decir, cuánto de los ingresos nacionales van a los salarios, cuánto va al capital, cuánto va a impuestos. Y en México la participación de los salarios en el PIB ha venido cayendo dramáticamente. Según los datos que tenemos, en el 2003 los salarios representaban un 32% del PIB. Como comparación les puedo decir que la OECD, el otro club del cual México es parte, en promedio la participación de los salarios en el PIB es 66%. Ha venido cayendo en todo el mundo, por cierto, es la dinámica de la globalización, pero una cosa es caer desde 66 y otra cosa es caer desde 32, como vamos a ver. Cuando uno ve Estados Unidos, Canadá, los países de la OECD, gravitan alrededor de 2/3 partes del ingreso nacional, son salarios. Aquí en América Latina hay países que rondan el 50% como el Brasil, 50% del PIB, es bajo, pero es mucho más alto que el de otros países. Y en el caso de México, este artículo de Ross es muy interesante porque no solo documenta la caída de la participación de los salarios en el PIB, que por cierto ya también lo había hecho Norma Samaniego, otra gran economista mexicana, para un libro de la CEPAL, pero él explica qué es lo que pasa. Y miren, ha caído de un 32% del PIB en el 2003 a un más o menos 29% en el 2013. Y él logra desagregar en la estructura económica qué es lo que ha pasado y ve cómo en el sector transables y especialmente en el sector de manufacturas la participación de los salarios de los trabajadores
cayó de un 22% del PIB manufacturero a solo un 15%. Ahí está pasando algo en el sector manufacturero, es especialmente el sector de la maquila, donde estamos viendo que la participación de los salarios en el sector transable de México ha caído. En el sector no transable, de hecho, aumentó un poco, pasó del 34 al 35%. Pero eso apunta al modelo económico. No es una cosa de que alguna gente no es buena gente, que otro no es progresista, que el otro no hace. El modelo y la estructura económica, creo yo, están atentando contra la desigualdad en México. Y esto está expresado claramente en la caída de la participación de los salarios en el PIB. No hay política social que pueda compensar esta caída. O sea, si la participación de los salarios en el PIB entre el 2003 y el 2013 ha caído por lo menos 5 puntos del PIB, y las transferencias condicionadas, por muy grandes que sean, es un punto del PIB, díganme con qué alquimia y con qué matemática truculenta uno va a compensar una caída del 5% del PIB en los salarios con un aumento de la política social que en México es vigorosa, pero se le carga, creo yo, una responsabilidad que debía ser de la economía y no solo de la política social. Y al decir que la política social es un fracaso, yo creo que tenemos que ser cuidadosos, porque hay estudios, por supuesto, que revelan que la política social ha logrado compensar algo, pero no lo que la estructura económica y el modelo económico no logran hacer. Y ese creo yo que es un mensaje esencial para este foro. En términos de desigualdad, déjenme cerrar con otro mensaje. El gran actor social ausente en el movimiento por la mejora del salario mínimo en México son las mujeres. Nosotros tenemos una sensación de déjà vu, estuvimos trabajando con el doctor Mancera, las autoridades de la ciudad en el 2014, con una cosa que logró cosas. Pero cuando uno se pregunta cuál es el actor social atrás de esto, debemos de tener un enfoque de género en esta perspectiva. ¿Por qué? Porque un 38% de quienes, la participación laboral de las mujeres es un 38% de toda la fuerza laboral, pero representan más del 55% de quienes perciben un salario mínimo o menos en México. O sea, las mujeres están súper sobre representadas desproporcionalmente a su participación en la fuerza laboral en el salario mínimo. Y son mujeres, muchas de las cuales tienen baja escolaridad, no tienen ninguna protección social y tienen más de 50 años. Entonces, el gran actor social, creo yo, a través de ese tema, son las mujeres. Es un tema de mujeres y es un tema que creo yo que toca en un tema esencial para el futuro de nuestras sociedades, que es la autonomía económica y el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. El pleno ejercicio de los derechos humanos requiere, creo yo, un salario mínimo digno. El funcionamiento de la política social, por supuesto, requiere un salario mínimo digno, y creo yo que es el momento de continuar. En estos últimos 3 años han pasado cosas, tal vez no la velocidad ni la magnitud que todos quisiéramos, pero la experiencia internacional, déjenme cerrar con eso, indica que el tema llegó. No es solo un tema de México, es un tema que se está tratando en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos. Algunos lo están planteando también como un tema de reactivación económica, no solo de dignidad y de justicia. A otros nos gusta ver también como un tema de reducción de la desigualdad y también, por supuesto, de coadyuvar a una mejor política social para la reducción de la pobreza. Así que encantado de acompañar a la CEPAL a este esfuerzo, creo yo, de la sociedad mexicana, que es muy meritorio y creo yo muy de futuro para construir un modelo, por supuesto, mucho más progresivo, más dinámico económicamente, pero sobre todo más alineado con la visión de las Naciones Unidas del cumplimiento efectivo de los derechos humanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos mucho las palabras. A CEPAL para México y que nos acompañe en este esfuerzo. Desde la sociedad civil hemos reivindicado que no hay política frente a la pobreza sin acciones económicas. Creo que los datos que has aportado son muy contundentes en la materia. Incluso creo que hay que empezar a decirlo más allá, no está fallando la política social o quizás está fallando en otra cosa.
pero no en esto, en garantizar derechos y tener accesos efectivos. El problema de los ingresos tiene que ver con estas medidas de política económica. Creo que es muy importante que se entienda que aquí, sin este tipo de medidas, no hay una política efectiva frente a la pobreza. Bien, ahora le pediría al maestro José Goldenberg, presidente fundador del Instituto de Estudios para la Democracia, que no requiere presentación. Me parece que ha jugado un rol muy importante en la transición democrática en nuestro país y quien ha acompañado también estos esfuerzos desde que iniciamos el año pasado. José. Agradecer, por supuesto, a los organizadores de este importante evento la invitación para poder estar con todos ustedes, y me es muy grato estar en la misma mesa con los representantes de la CEPAL, de la Comisión de Derechos Humanos, de la Fundación Ford y por supuesto con Rogelio Hermosillo. Voy a dar lectura a unas cuartillas, no los voy a abrumar, no dura más de 11 minutos. Quiero repetirlo ante ustedes: México fue capaz de construir una germinal democracia. Esto sucedió en los últimos años del siglo pasado y vale la pena subrayarlo porque no es suficientemente valorado. Antes no contábamos con un auténtico y competitivo sistema de partidos. No existía un equilibrio entre los poderes constitucionales. Los fenómenos de alternancia eran casi inexistentes. El pluralismo político no encontraba su espacio en los órganos de representación y muchas de las libertades difícilmente podían ejercerse. Vale la pena remarcarlo. No obstante, cualquier observador medio de la vida política nacional sabe que el aprecio por los instrumentos que hacen posible a la democracia es decreciente. Los partidos, los congresos, los políticos y los gobiernos no solo reciben calificaciones muy bajas por parte de los ciudadanos, sino que un desencanto expansivo rodea nuestra convivencia toda. Los nutrientes del malestar son diversos, pero sin duda uno de los más relevantes es que para una gran mayoría de ciudadanos la democracia no ha sido acompañada de un mejoramiento de sus condiciones de trabajo y vida. Los invito a pensar en lo siguiente: en el escenario público se encuentra más que instalada una agenda liberal democrática pertinente, pero hace falta, creo, inyectar una agenda que yo llamaría socialdemócrata, capaz de atender los que muchos llaman la cuestión social, si queremos atender las causas profundas de nuestra desnaturalizada convivencia. Hace años Bobbio insistió en la necesidad de articular dos tradiciones que vivían escindidas, la liberal y la socialista. La segunda, sin la primera, era insensible a los problemas de las libertades individuales, los mecanismos de control del poder político, la normatividad que garantiza derechos fundamentales. Pero la primera sin la segunda resultaba ciega ante la desigualdad económica, las asimetrías de poder, los costos sociales del ejercicio de las libertades de los más fuertes. Por ello postulaba fundir esas dos grandes corrientes de pensamiento, un socialismo fuertemente teñido de reivindicaciones liberales o un liberalismo recargado de la cuestión social. Entre nosotros, sin embargo, en la prensa, la academia, las organizaciones no gubernamentales, los circuitos de representación y gobierno, gravitan con fuerza una serie de reivindicaciones centrales, yo diría estratégicas, que tienen que ver con dos grandes áreas: el control de las acciones de las instituciones estatales y la ampliación de las libertades individuales. Ambos asuntos son, por supuesto, nodales en el proceso de construcción y fortalecimiento de un régimen democrático. Siguiendo a Rosambayón, se podría afirmar que en los últimos 20 o 30 años en México se han desplegado movilizaciones, iniciativas y reformas que tratan, uno, de proteger al individuo del desbordamiento de los poderes públicos; dos, de multiplicar la vigilancia y el control sobre esos mismos poderes; tres, de generar pesos y contrapesos dentro del propio entramado institucional; y cuatro, someter a controles de constitucionalidad y legalidad las acciones de esa red
de representación y gobierno. Resulta todo esto natural y comprensible y necesario. Durante una larga etapa, las instituciones estatales, cuya cúspide era el titular del Poder Ejecutivo, desplegaron su accionar sin demasiados contrapesos sociales, institucionales y normativos. Eran o parecían agentes incontestables, todopoderosos, por encima del común de los mortales y sin necesidad de rendir cuentas. El proceso de cambio democratizador modificó esa relación y construyó pesos y contrapesos entre los poderes públicos y entre estos y muy diferentes agentes sociales. Estamos lejos, sin embargo, de haber logrado los estándares deseados en esa dimensión y por ello es acertado mantener viva y redoblada una agenda liberal democrática. Pero insisto, brilla por su ausencia o, para no exagerar, apenas si se ve un programa que ponga en el centro nuestros rezagos sociales y que ponga la atención pública y en los circuitos de representación la serie de problemas que impiden que México sea un país medianamente integrado, armónico. Estoy hablando, por supuesto, de los temas del empleo, las remuneraciones, la informalidad, las oceánicas desigualdades sociales, la pobreza y la pobreza extrema que conforman un país polarizado, escindido. Esa profunda desigualdad que todo lo marca debería ser el eje de una preocupación expansiva que fuera capaz de construir un basamento de satisfactores materiales y culturales básicos. Estoy pensando en la educación, la salud, la alimentación, el transporte y la vivienda, que eventualmente se tradujera en un cemento cohesionador de lo que hoy no es más que un archipiélago de clases, grupos y pandillas que no se reconocen mutuamente. Es en ese contexto donde el tema del salario mínimo, creo, adquiere todo su significado. En el artículo 123 de nuestra Constitución, como ya se ha señalado, se dice: los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Por supuesto que suena bien, solo que se encuentra a muchos kilómetros de la realidad. El salario mínimo en México se encuentra por debajo del conjunto de satisfactores que integran la canasta básica de la línea del bienestar que establece el Coneval, de tal suerte que salario mínimo y condición de pobreza son una y la misma cosa. Visto contra nuestra propia historia, no siempre fue así. Su punto más alto se localiza a fines de los años 70 y a partir de esos momentos se produce un desplome que lo hace perder. Aquí hemos oído diferentes porcentajes, pero yo traigo el 71% de su poder adquisitivo. Se trata de un auténtico tobogán hasta que a mediados de los años 90 se estabilizó, pero no logró recuperar lo perdido. El tema es aún más penoso, también como ya se ha dicho aquí, porque en nuestra región no son pocos los países que han logrado incrementos significativos en los salarios mínimos. Hay quienes señalan que el salario mínimo en México era solo un referente de otras cosas: fijar multas y fianzas, calcular el financiamiento a los partidos. Esto ya no se puede decir porque ha sido desindexado. Pero por desgracia, eso nunca fue así. También ya se ha dicho, 7 millones de personas lo perciben. Y si a ellos sumamos a quienes reciben entre 1 y 2 salarios mínimos, llegamos a más del 38% de los trabajadores. Es decir, no se trata de una realidad marginal. Por ello, quiero felicitar a los organizadores de este evento porque es necesario y justo debatir el tema. Razones éticas, económicas y políticas existen para no darle la espalda a tan relevante asunto. Las primeras quizá no conmuevan a nadie. Somos como sociedad impermeables a esa dimensión. Desde que el mercado se convirtió en el metro de todas las cosas, en el criterio de verdad, la ética es un capítulo que parece impertinente. Pero tras cada discusión económica o política,
es fácil detectar el cuadro de valores que sostiene a las diferentes posiciones. Y una comunidad que no se pregunta por la clase de vida que llevan millones de familias, cuyos ingresos no alcanzan para sufragar las necesidades más elementales, es una colectividad no solo insensible, sino quebrada. Pero hay también buenas razones de carácter económico para subrayar la necesidad de un proceso a través del cual se vayan fortaleciendo los salarios. Quizá nuestro precario crecimiento se debe en buena medida a que el mercado interno no crece como debería y apostar todo a la expansión de las exportaciones parece no ser suficiente. A lo largo de más de 3 décadas, el jueguito del huevo y la gallina se ha leído como primero hay que crecer y luego vendrá el fortalecimiento del salario mínimo. A lo mejor con una política pro salarios, el mercado interno tendería a expandirse y con ello otra vez a lo mejor se generaría un buen motor para hacer crecer en serio al conjunto de la economía. Porque al final, en términos políticos, en el sentido más amplio del término, de lo que se trata es de construir una convivencia digna de tal nombre. Mientras lo que hoy tenemos es una sociedad escindida, polarizada, cuyas relaciones están marcadas por una terrible tensión. Y el caldo de cultivo de esa realidad no es otro que las abismales diferencias sociales que cruzan a México, en buena medida producto de un deterioro sostenido, hoy estabilizado, de los ingresos de millones de asalariados. De tal suerte que hoy, que se ponderan y con razón las virtudes del debate público, no estará de más que parte de las energías de nuestra sociedad se orienten en esa dirección, porque a querer o no, la calidad de vida de millones de familias depende del salario mínimo real que se encuentra en otro planeta comparado con el salario mínimo constitucional que parece más una promesa, quizá, no quiero pensarlo así, una ilusión. Así, termino, si queremos robustecer nuestra convivencia, hacerla medianamente armónica y al mismo tiempo fortalecer nuestra incipiente democracia, estamos obligados a volver sobre la cuestión social, donde el tema de los salarios, incluyendo por supuesto al llamado mínimo, tiene una importancia capital. Muchas gracias. Muchas gracias, agradezco mucho al maestro Goldenberg. Yo creo que coloca el tema en los términos en que lo estamos planteando desde la sociedad civil, tanto el Instituto de Estudios para la Transición Democrática como la Acción Ciudadana frente a la Pobreza, y creo que también nos da la pista de una de las vías que tenemos que explorar y que vamos a explorar al terminar este foro, y que puede ser uno de los caminos para enfrentar esa estructura corporativa anacrónica, infuncional, que refleja el México autoritario de los 60, que es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, con los instrumentos de la transición democrática, con los instrumentos de control de constitucionalidad, porque tiene que haber una manera en que nuestros instrumentos de control de constitucionalidad nos ayuden a que toda autoridad cumpla con el artículo primero constitucional, como lo dice, como es el artículo primero. Y en ese sentido, la exploración va a ser muy importante porque evidentemente hay una violación constitucional. Ya no hay coartada por el asunto de la unidad de medida. El consenso político por unanimidad el año pasado liberó, desindexó, le quitó al salario mínimo la carga de ser unidad de medida para otro tipo de multas, cargos. Ya no tiene ningún otro efecto más que el fijar la remuneración mínima que recibe una persona que trabaja. No hay entonces más argumento que cumplir la ley, y no solo el 123, que es clarísimo, y el primero. Y quien nos ha llamado la atención, y por eso quisimos invitar, y agradezco mucho al presidente de la Comisión de los Derechos Humanos, al Rafael González Plasencia, y en particular al doctor Jorge Ulises Carmona Tinoco, el sexto visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quienes han producido un documento que ya ha sido citado aquí en varias ocasiones y que nosotros también citamos
con frecuencia porque coloca el término en las dimensiones en que nosotros pensamos que arranca el debate. Ciertamente el debate de a dónde debe llegar el salario mínimo va a tener consideraciones económicas, de gradualismo, de las condiciones de mercado, pero de dónde arranca no hay duda. O se cumple con lo que dice la Constitución, por lo menos para una persona, o estamos en una flagrante violación. Así que, sin más, le doy la palabra. Doctor, le agradezco mucho y por su conducto al Ombudsman de nuestro país, por acudir a este llamado y por entregarle a nuestra nación ese documento que es muy importante, porque los derechos humanos no pueden ser ajenos a los derechos económicos, sociales y culturales, y este es un tema que afecta, como ya se dijo aquí, a millones de personas. Muchas gracias, doctor. Buenos días tengan todas y todos ustedes. Es que nada, una disculpa por mi retraso involuntario. Ya iba yo a cambiar la ponencia el derecho a la movilidad, el derecho a la ciudad, pero les agradezco, les pido una disculpa. Por supuesto, reciban un saludo del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el licenciado Luis Raúl González Pérez, que por cuestiones estrictas de agenda no nos puede acompañar, pero pues el beneficiado soy yo, porque además en la visitaduría a mi cargo es donde se ven precisamente los temas de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y fue precisamente ahí, aunque es por supuesto un documento de la Comisión Nacional, del presidente de la comisión, donde digamos, acatando sus instrucciones, se elaboró este documento que ya ha sido amablemente citado. Yo vengo a conversar precisamente alrededor del documento, digamos, de los elementos que contiene. Este documento, digamos, también las pretensiones que busca. Me parece que en el debate sobre el tema alrededor del salario mínimo, desde distintas perspectivas, como ya lo señalaron atinadamente, tanto la perspectiva económica, ética, política, social, también jurídica, ¿no? Un componente importante es el ángulo, la perspectiva, no quiero decir la más importante, no lo sé, pero todas en conjunto forman una especie de estándar, una especie digamos, de meta alrededor. Y la perspectiva de derechos humanos creo que también es muy relevante. Este documento contiene diversos estándares, diversas consideraciones y algunas conclusiones sobre la función del salario mínimo desde la perspectiva de los derechos humanos. Este documento, también debo señalar, ya fue acercado a las autoridades laborales para efecto de que sea considerado, digamos, en el procedimiento previsto también en la propia Constitución para la determinación del salario. Asimismo, también ha sido puesto en consideración de otros actores como son, digamos, la propia Suprema Corte de Justicia, comisiones de derechos humanos, el propio Congreso de la Unión, otras dependencias. Esto es, hemos tratado no solo de emitir el documento, sino darle también una difusión adecuada a través de diversas instancias. También debo señalar, por supuesto, que el documento está o es accesible a través de la página web de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y les invito ahí, si gustan ustedes, a revisarlo, a analizarlo. El documento, en este sentido, aborda en específico y esencialmente los rubros siguientes. Tiene una parte de introducción o antecedentes, un marco conceptual, una problemática, estándares de derechos humanos y las conclusiones. En el tema de los antecedentes habría que señalar que el concepto de salario o ingreso mínimo de los trabajadores tiene pues un origen en el siglo XIX, 1890, Nueva Zelanda y Australia, y fue motivado precisamente por la situación o la problemática padecida por mujeres y jóvenes cuya remuneración era tan baja que no les permitía lograr la autosuficiencia para ellos y sus familias. Esta figura protectora se difundió y ha sido adoptada ya, por supuesto, por diversos países, entre ellos México, que en 1962
lo incorpora al artículo 123 de la Constitución, en virtud de una iniciativa presentada al Congreso de la Unión en 1961 por el entonces presidente, el licenciado Adolfo López Mateos. Desde entonces, por supuesto, y hasta ahora, el texto del artículo 123 en ese apartado A, fracción sexta, establece que los salarios mínimos generales deben ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y también para proveer la educación obligatoria de los hijos. A más de medio siglo de la incorporación de la figura del salario mínimo en la Constitución, su poder adquisitivo para cubrir los rubros previstos es motivo de recurrente preocupación y señalamientos por parte de actores sociales, políticos del país, incluyendo, por supuesto, sus sectores académicos. Es insoslayable que las reflexiones en torno al salario mínimo se suscitan actualmente en un renovado marco jurídico que ha brindado mayor fortaleza y protección a los derechos humanos, derivado en particular de la reforma constitucional de 10 de junio del 2011, a partir de la cual el Estado mexicano reafirma que los derechos humanos, tanto de fuente nacional como de fuente internacional, son la columna vertebral que debe conducir las acciones gubernamentales. En el marco conceptual se determina que el salario mínimo es un referente de un monto económico irreductible que debe por mandato jurídico percibir diariamente toda persona que realiza un trabajo personal y subordinado. El monto del salario mínimo, el cual se puede acompañar de otros beneficios y prestaciones, constituye el mínimo vital para la población asalariada y bajo tal consideración, en el caso específico de las trabajadoras y los trabajadores que perciben un solo salario, este debe ser suficiente para asegurarles, conjuntamente con beneficios afines, la satisfacción de sus necesidades alimentarias, de salud, transporte, vivienda, educación, cultura, recreación, entre otras. Debo señalar que el documento, si bien aborda el tema general del salario, va enfocado, el motivo de preocupación era ese sector que actualmente percibe el equivalente a un solo salario, por esta cuestión de que está vinculado con otros temas. No se trata de un tema, por lo menos en esta fase, de elevar los salarios de todo el mundo, sino preocuparnos precisamente por quienes perciben un solo salario. En tal virtud, la suficiencia del monto del salario mínimo es una condición primordial para asegurar su pleno goce y disfrute de los derechos que ya mencioné, particularmente de aquel sector de la población que solo percibe el equivalente a un salario. Entre los estándares que fueron considerados, entonces lo que buscaba la Comisión Nacional es mostrar a las autoridades todos aquellos instrumentos jurídicos, tanto nacionales como internacionales, que están imbricados, que están correlacionados a efecto de ponderarlos a la hora de decidir el monto que debe asignarse al salario mínimo. En este marco jurídico están, por supuesto, una serie de tratados internacionales que México ha ratificado y que señalan que la suficiencia de este salario, aunada a diversas prestaciones y beneficios para el bienestar de las personas, son el estándar jurídico mínimo, eso debo también señalarlo, o básico a cumplir. A nivel nacional, por supuesto, la propia Constitución, en el artículo 23, apartado A, fracción sexta, como ya lo señalé, y la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 90, protegen la suficiencia del salario mínimo general para cubrir las necesidades de las personas. En la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 23, se establece: toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,
establece en su artículo 14 el derecho de toda persona que trabaja a recibir una remuneración que le asegure un nivel de vida conveniente para sí misma y su familia. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales determina que las condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias deben asegurar, entre otras cosas, una remuneración que propicie mínimamente para todas y todos los trabajadores condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias. El protocolo adicional a la Convención Americana, conocido como Protocolo de San Salvador, establece también, reitera este derecho de obtener los medios para una vida digna y decorosa a través de una actividad lícita. El propio convenio 131 de la OIT sobre la fijación de los salarios mínimos provee parámetros para fijar el salario mínimo, entre los cuales el artículo 3 establece o enlista las necesidades de los trabajadores y de sus familias. En cuanto al vínculo del salario con la protección de los derechos humanos de grupos en situación de vulnerabilidad, destacan las siguientes convenciones, solo las voy a enunciar. La Convención sobre los Derechos del Niño expresa en su artículo 27 el reconocimiento del derecho de toda niña o niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. En ese sentido, conmina a los Estados partes a adoptar medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho. La Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad reconoce en su artículo 27 el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones con los demás a fin de lograr su efectividad. En este sentido, los estados tienen la obligación de adoptar medidas pertinentes para asegurar que a las personas con discapacidad tengan un acceso a condiciones de trabajo justas y favorables, en particular la igualdad de oportunidades y de remuneración por trabajo de igual valor. Asimismo, algunos organismos internacionales han emitido recomendaciones generales que destacan el vínculo entre los derechos humanos y el salario mínimo. Entre ellas se encuentran las recomendaciones 30, 89 y 135 de la propia OIT, la recomendación general número 13 adoptada en 1989 por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, la observación general número 18 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre el derecho al trabajo, y en el caso específico de México ha habido pronunciamientos también de instancias internacionales que han puesto de relieve la importancia de la suficiencia del salario mínimo para el pleno goce y disfrute de los derechos humanos en el país. Por ejemplo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en sus observaciones finales de 1999 al tercer informe periódico de México sobre la aplicación del propio pacto, lamentó que a pesar del positivo crecimiento de los indicadores macroeconómicos en nuestro país, especialmente la marcada baja del nivel de la inflación, la Comisión Nacional de Salario Mínimo no ha ajustado al alza ese indicador, ese salario mínimo. El relator especial sobre el derecho a la alimentación, en la misión que tuvo a México en el año 2011, expresó su preocupación por el incumplimiento del mandato constitucional de que el salario mínimo esté de conformidad con el costo de la canasta básica y exhortó a que se establezca un salario mínimo que garantice a todos los trabajadores un sueldo vital que permita a ellos a mantenerse a sí mismos y a sus familiares. Estos estándares ponen de relieve que la satisfacción de las necesidades básicas que el salario mínimo busca lograr conduce al goce de múltiples derechos humanos inherentes a la dignidad de las personas reconocidos por el Estado mexicano, tanto en la propia Constitución como en los instrumentos internacionales. Entre otros derechos está estrechamente vinculado de manera lógica o evidente con el derecho a la alimentación, a la vivienda adecuada, con servicios indispensables, a la educación, a la salud, al acceso al agua potable y al saneamiento,
cuyas condiciones de satisfacción corren a cargo de las instancias estatales de los diversos órdenes de gobierno que tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Me voy a permitir, por último, compartir con ustedes las conclusiones del documento elaborado en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es importante considerar la total relación que existe entre el salario mínimo suficiente y el goce de los derechos humanos, respecto a lo cual cabe retomar lo dispuesto por el artículo 1 constitucional en su párrafo 4, sobre la obligación de todas las autoridades en el ámbito de sus competencias de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios ya señalados de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Importante es destacar que la CNDH no pretende en absoluto fijar un monto de salario mínimo, pues ello no corresponde a sus facultades. En tal contexto, reconoce que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, la CONASAMI, prevista en el propio artículo 123 constitucional, es un organismo público integrado por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno que tienen la encomienda de llevar a cabo esta labor. En tal contexto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señala lo siguiente: el salario mínimo, como figura que refleja el monto económico irreductible que debe percibir diariamente toda persona que realiza un trabajo personal y subordinado, conjuntamente con las medidas de protección social, constituyen el medio fundamental para asegurar una vida digna. Las cifras de pobreza en México, incluyendo la pobreza extrema, así como el número de trabajadoras y trabajadores, sean o no formales, cuyos ingresos no alcanzan a cubrir para sí ni para su familia las necesidades normales en el orden material, social, cultural, educativo, reflejan una problemática que hace necesario enfatizar, que la suficiencia del salario mínimo general es un tema sin duda de derechos humanos, toda vez que un monto que no asegura la cobertura de los satisfactores más elementales para vivir diariamente impide la realización de diversos derechos básicos. Desde el punto de vista jurídico, nuestra Constitución política, las normas en materia de derechos humanos previstas en los instrumentos internacionales, los criterios del Poder Judicial de la Federación, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los órganos de vigilancia de los tratados y los mecanismos especiales destacan la importancia de proveer a las trabajadoras y a los trabajadores en activo, así como a aquellos trabajadoras y trabajadores jubilados, pensionados y beneficiarios de haberes de retiro derivados de la seguridad social, que perciben el equivalente a un salario mínimo, las condiciones materiales necesarias para alcanzar un nivel de vida adecuado, entre ellas un salario mínimo suficiente. La suficiencia del salario mínimo y el acceso a prestaciones laborales complementarias son elementos que contribuyen al ejercicio de la igualdad entre trabajadoras y trabajadores, a la protección de la niñez, de las personas con discapacidad y personas adultas mayores. Dicho enfoque debe tomarse en cuenta en los procedimientos que se lleven a cabo para determinar el monto de dicha remuneración. Es necesario que la política de recuperación gradual y sostenida del poder adquisitivo de los salarios mínimos generales y profesionales asegure que el monto del salario mínimo, aunado a las medidas de protección social, sea adecuado para que las trabajadoras y los trabajadores que perciban el equivalente a uno solo y sus familias vivan dignamente, con pleno goce y disfrute de los derechos humanos. La naturaleza y el alcance de las obligaciones del Estado mexicano en materia de derechos humanos, que incluyen el fortalecimiento progresivo del salario mínimo, conllevan también a considerar el estudio de los esquemas, los órganos y los procedimientos a través de los cuales se hacen las estimaciones para fijar el monto mismo del salario. Esto incluiría, por ejemplo, analizar la naturaleza y alcance del rol que corresponde al gobierno en la determinación del monto del salario mínimo, la representatividad de los actores que participan en los procedimientos correspondientes,
En particular, se analice si los intereses y necesidades de quienes perciben un salario mínimo tienen una manera efectiva para ser planteados y atendidos, y si el esquema mismo de la negociación es el adecuado para dar cuenta de los estándares de derechos humanos involucrados. No debe perderse de vista que el Estado tiene un deber primario de respeto hacia los derechos humanos, pero que en su misión de protección de tales derechos ha de realizar las acciones necesarias para que, en el esquema de su participación en la fijación del salario mínimo, otros sectores, como el empresarial o el sindical, otorguen la debida prioridad a la salvaguarda de la dignidad humana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Pues yo creo que está claro. Lo que la CNDH quiso decir es que tiene que cumplir la Constitución y que la CONASAMI no puede, argumentando negociaciones o participación de otros actores, negar su responsabilidad como servidores públicos y no tomar en cuenta los datos que tiene a su alcance por parte de otros organismos del propio Estado, en particular la línea de pobreza. Claramente para nosotros es muy importante contar con su participación, doctor, y con la de la CNDH. Seguiremos en contacto. Yo les agradezco a nuestros panelistas de esta primera sesión inaugural y a todos ustedes por estar aquí. Vamos inmediatamente a proceder con el arranque de la primera sesión del seminario que venimos esperando hace mucho. Se han aportado los elementos. El salario mínimo en México no cumple con lo que fija la ley. Es una fábrica generadora de pobreza y ahora vamos a ofrecer la evidencia para que se acaben esos mitos y prejuicios que se usan para argumentar económicamente sobre los potenciales efectos negativos de un incremento al salario mínimo. Un incremento al salario mínimo como el mexicano, un salario mínimo de 73 pesos al día en la 12 economía del mundo, menos de $4 al día en la 12 economía del mundo, es inaceptable, es de risa, es totalmente una ficción económica. Lamentablemente ahí es donde estamos y tenemos que movernos de ahí. Así que vamos pues a aportar los elementos. Yo les agradezco mucho al maestro Goldenberg, a VT, a Elena Hofbauer, al doctor Ulises, que nos su compañía, y pues Wolfson del Bellman y Cárdenas, que nos acompañen para el primer panel. Muchísimas gracias.